como vuelvo y repito, era una stripper, era una prostituta que pues ese era el método de ella ganarse el sustento. A la edad de 1 año, mi papá y mi mamá se separan, yo me voy a vivir con mi mamá. Así que yo empiezo a vivir otro tipo de vivencia, pero una de las cosas que quiero resaltar es el propósito que el Señor siempre ha tenido en mi vida. Y me acuerdo yo, en un momento dado, yo estaba preguntándole a mi papá cómo fue mi niñez, porque hay detalles en mi niñez que yo no me acuerdo. Así que mi papá me contó que en un momento dado él sentía la inquietud cuando yo me fui a vivir con mi mamá, o yo estaba con mi mamá y mi hermana, que él sentía en ir a Canóvanas a buscar a sus hijos. Y él es de Vega Baja, él no tenía PON, él no tenía carro. Así que él empieza a caminar y él dice que él entre PON y caminar llegó a donde nosotros estábamos. Y cuando llegó a donde nosotros estábamos, de los milagros que viví es que el lugar donde yo estaba con mi hermana se estaba quemando. Y mi mamá no estaba. Mi mamá no estaba ahí. Así que cuando mi mamá al otro día aparece, mi papá le pregunta que dónde estaba ella, y ella estaba pues en sus menesteres con una persona. Y mi papá dice, el apartamento se estaba quemando, y cuando yo llegué, si yo no llego a llegar, mis hijos estuvieran muertos ahora mismo. Wow. ¿Por qué? Porque se estaba quemando. Estábamos allí, yo y mi hermana, y estábamos hablando que yo tenía como mucho 2 años, y mi hermana lo que tenía eran meses. Wow. ¿Y estaban solos en el apartamento? Estábamos solos en el apartamento. Así que eso es un pequeño detalle de las cosas. Voy a tratar de adelantar el testimonio, porque viví muchas situaciones en mi niñez expuesto a la sexualidad. Mi mamá, cuando salía a trabajar en las barras, a bailar o estar con diferentes personas, el sub y baja de la cama era lo que a mí me dormía cuando ella se acostaba con las diferentes personas. Donde ellas se cambiaban, las strippers se cambiaban, allí era donde yo tenía una camita donde yo dormía. Así que toda esa exposición sexual yo la empecé a vivir desde temprana edad. Una de las situaciones más interesantes que yo viví en mi vida fue, como le estaba contando ahorita, donde veo a esta persona que yo le digo papi, y como le dije, yo le decía papá a todo el mundo, porque obviamente yo, como veía muchas personas que estaban con mi mamá, pues yo le decía papá. Y veo a esta persona que le dice, yo le digo papi. Me sacan del apartamento donde yo estaba, me mandan afuera a jugar. De momento, a los pocos minutos escucho una gritería y todo el mundo un corre y corre. Cuando subo, encuentro a mi mamá con un frame de la cama empetado en la cabeza. Dios mío. Obviamente se la llevaron para el hospital. Así que esa fue mi niñez. Y estoy omitiendo muchas cosas porque sé que el tiempo no va a dar. Vi abuso de mi mamá, cómo le daban los hombres a mi mamá por abuso. Llegaban borrachos y le daban una pela a mi mamá. Como le conté ahorita, había uno especialmente que le dio una pela a mi mamá porque no encontraba las botas de trabajar. Le rompió un espejo en la cabeza, a mí me cogió por el cuello, me levantó, me restrayó contra la cuna. Le estoy hablando de un bebé de 2 años. Dios mío. Pero desde ese entonces yo creé una raíz de amargura en mi corazón, que yo dije, donde yo me acuerde de la cara de este hombre, lo voy a matar. Eso fue uno de los comentarios que yo le dije a mi papá cuando yo me fui a vivir con él. Que cuando yo en mi mente me acuerde de la cara de la figura, la cara de esta persona, donde yo lo vea, no me importa la edad que tenga, lo voy a matar. Quiero que se queden con eso, porque es bien importante cuando uno va creando raíces de amargura, cuando uno va creando raíces en su corazón, cuando tú estás expuesto a la pornografía, cuando tú estás expuesto a lo sexual. Hay cosas que la gente le llama diablo, y hay gente que la gente le llama demonios. Vamos a orar por para sacarle esos demonios, y no saben que esos son raíces. Esos son cosas que se van creando ahí. Y lo pongo en la mesa para que nosotros vayamos separando lo que son ataduras y lo que son demonios.
porque le han dicho demonio a todos y ojalá que hubiera querido yo que fueran demonios, porque uno los reprende en el nombre de Jesús y se van. Amén. Pero hay cosas que no son demonios, son ataduras, son cosas que están en el corazón que no salen así de fácil con reprendo y se acabó. ¿Ves? Y esto es bien importante que lo sepan, porque muchas veces yo estuve luchando con muchas ataduras pensando que eran demonios. Y sal de mí, demonio, y sal de mí, demonio. Y no salían. ¿Por qué? Porque no son demonios. Hay un trabajo que hay que hacer. Un trabajo de sanidad. De sanidad que hay que hacer. Y eso es bien importante que en las iglesias se recalque. Los trabajos de sanidad no son cosas que tú las puedes reprender y ya. Ojalá fuera así de sencillo. Ojalá fuera así de fácil. Todo el mundo viviera libre. Haciendo ese paréntesis, quiero llegar a cuando volví a la edad de 5 años. Yo me fui a vivir con mi papá. Mi mamá me abandona con mi papá, literalmente. De 1 año a 4 años, 5 años, mi vida fue eso, lo que acabé de contar. Abuso a mi mamá, yo expuesto a la pornografía, expuesto a ese ambiente, esa era mi cultura. Estuve a punto de morir varias veces. Cuando bebé, un ratón me mordió la mano. La mano se me puso negra siendo bebé. Así que ya van 2 veces. Dios mío. En menos de 5 años que mi vida está puesta en riesgo. Así que cuando me voy a vivir con mi mamá, algo bien interesante que no quiero que se me pase. Mire, yo creo mucho en las escuelas sabatinas. Yo creo mucho en las escuelas bíblicas para los niños, las escuelas de los sábados. Yo creo mucho en eso porque yo soy un vivo ejemplo de eso. Cuando mi mamá estaba expuesta a su vida, algo que hizo mi mamá era que todos los sábados ella me mandaba a una escuela sabatina. Así que si tú tienes el llamado de dar clases, de bregar con niños, no pierdas la esperanza, porque eso va a ser algo que va a sembrar una semilla. Esa semilla va a traer fruto. Créame que esa semilla va a traer fruto. Yo quería ir todos los sábados a la escuela sabatina porque yo me acuerdo que era la época de los juguitos rojos. Yo le decía el juguito rojo, que esa era el Kool-Aid. Sí. Que eso te pintaba los labios, los dientes, la lengua. Pero, y la galletita que yo me imagino que era la de vainilla. La de vainilla. Uh-huh. Así que yo iba todos los sábados y me encantaba. Y mi mamá me mandaba siempre a esa escuela sabatina. Y yo me acuerdo que yo tengo un himno tema que me lo aprendí desde mi niñez. Y es Cristo rompe las cadenas. Wow. Cristo rompe las cadenas. Y no sabía que ese corito iba a ser un himno en mi vida. Porque uno lo dice, Cristo rompe las cadenas, pero yo no sabía en las cadenas que me estaban envolviendo. Yo no sabía las cadenas que la gente me estaba envolviendo. Cadenas que no eran ni mías. Porque eso era cadenas de mi familia, de mis mamás, de mi papá, familia, cadenas de otras personas. Pero me estaban envolviendo a mí. Así que cuando yo me vengo a vivir con mi papá, yo empiezo a vivir otro tipo de abuso. Empecé a vivir un abuso emocional. Empecé a vivir un abuso de rechazo. La familia de mi papá no me quería. Literalmente, un niño de 5 años, 6 años, donde yo me paraba a escuchar. Yo me acuerdo que en esa época había unos muñequitos bien famosos que era Mazinger Z. Uh-huh. ¿Se acuerdan? Mazinger Z, que esos eran los muñequitos favoritos de todo el mundo. Y yo me acuerdo que cuando venían las 3 de la tarde, yo quería buscar un sitio donde ver a Mazinger Z, pero todo el mundo me sacaba de su casa. Todo el mundo me cerraba las puertas. Yo me acuerdo que yo me paraba frente a casa de mi tía, con mi tío, con mis primitos. Ellos tenían un televisor que miraba hacia la puerta. Y cuando yo me paraba en la puerta para ver a Mazinger Z, mi tía cerraba la puerta para que yo no lo viera. Yo me paraba por la ventana y ella cerraba en la ventana para que yo no lo viera. Así que yo me conformaba simplemente con pegar mi oreja a la ventana y escuchar a Mazinger Z. Así que yo me sé a Mazinger Z de memoria por todos los muñequitos y todos los ruidos que hacía Mazinger porque yo lo escuchaba. La gente dice, ¿dónde estaba tu papá? Mi papá estaba trabajando. Mi papá estaba estudiando. Y mi papá daba por hecho que me estaban cuidando. Mi papá estaba dando por hecho que la familia de él estaban cuidando de su hijo, pero no era así.
Era un rechazo total, un rechazo donde el nombre que me ponían era la nenita. Me ponían el nombre de la nenita porque yo siempre estaba llorando, obviamente, porque todo el mundo me rechazaba, yo no sentía que me amaban. Así que en uno de esos periodos ahora entró el periodo del abuso sexual. Empezaron a meterme miedo, el hombre sin cabeza te va a coger, a un niño de 5 o 6 años, el hombre sin cabeza te va a coger, el hombre sin cabeza te va a coger. Así que yo empezaba a llorar por la noche porque el hombre sin cabeza me iba a coger. Pero eso era una técnica que usaba uno de los familiares, y esto es bien importante que la gente lo sepa y lo escuche, que la gente allegada que le va a hacer daño a un hijo o a un pariente es un allegado. Es bien difícil que sea alguien que sea de afuera, es alguien de adentro, casi siempre que hace eso. Así que la treta del hombre sin cabeza te va a coger, lo que hizo fue que cuando yo me metí a bañar, un primito mío, para que a mí no me diera miedo, se metía a bañar conmigo y ahí aprovechaba a abusar de mí. Así que yo cogí el patrón abusaban de mí varias veces abusó de mí, puedo decir más de 5 veces. ¿Por qué? Porque yo con el miedo de que ellos cogían y aguantaban la puerta, empezaban a darle a la puerta y apagaban la luz, porque se apagaba de afuera. Así que ese periodo que creó mucho miedo en mi vida, fue un periodo donde yo empecé a crear muchas inseguridades. ¿Qué es lo que sucedió conmigo? Mi inseguridad no vino a que yo empecé a practicar la homosexualidad, no. Fue que yo quería experimentar entonces todo lo que fuera sexual. Yo quería estar con muchas personas, con muchas mujeres. Yo quería estar con muchas mujeres. ¿Por qué? Porque yo entonces me sentía lo que se puede decir inseguro. Yo tenía que probarme a mí. Y el hombre que es hombre, pues está con muchas mujeres. Eso era el refrán de antes. Y también fue el patrón que usted vio desde su niñez. Eso fue lo que sembraron en usted. Exactamente. Así que usted está viendo un patrón que se está cuajando, que no solamente en lo emocional, sino también en lo relacional. No tengo a quién acudir hasta que un tío mío, un día que salgo del baño, sale el primo mío primero, yo salgo después, y el tío mío me coge por el brazo, me pegó en una esquina y me dijo: deja de estar haciendo lo que estás haciendo, se lo voy a decir a tu papá para que te dé. Acuérdense, yo soy un niño de 6 años. Así que la responsabilidad de la violación, ¿a quién cayó? Sobre mí. Yo me sentía culpable porque me estaban violando, y yo me sentía culpable porque me estaban violando a mí. Así que eso fue otro periodo más en mi vida, que marcó mi vida. Y esto es bien importante porque estamos hablando de muchas cicatrices, Muchas heridas. Demasiadas. Esto fue hasta los 8 años, 9 años, este mismo patrón, donde mi papá buscó diferentes familias para que me cuidaran, pues porque mis abuelos lamentablemente no me querían cuidar. Mis tíos no me querían cuidar, así que él buscó un tío mío que él le pagaba, a mi papá le pagaba para que me pudiera cuidar por lo menos. ¿Y su mamá? Mi mamá se desapareció, mi mamá no apareció. Mi mamá nunca jamás yo volví a verla, pero eso es más adelante. Hay muchas cosas en la vida que causan heridas, y yo estoy hablando sobre esto porque hay gente que cuando llega una persona herida a la iglesia, quieren ver transformaciones en las personas de la noche a la mañana, o quieren ver, todos quieren resolverlo con reprenderle los demonios, o la gente le dice: deja lo que estás haciendo, sin saber la herida que esas personas llevan en su corazón, sin saber la agonía, la lucha que llegan, porque cuando yo me convierto al Señor, cuando yo vengo a los caminos del Señor, yo no quería hacer nada de lo que yo estaba haciendo, pero lo hacía, aunque yo no quería. Todo el mundo decía: esos son demonios, y oraban y reprendían porque yo estaba poseído. ¿Y usted seguía igual? Yo seguí igual. ¿Por qué? Porque eso no era un demonio, eso yo lo aprendí después. Pero le quiero contar que después vino un periodo en mi vida donde fue el periodo que más crítico yo viví. Y digo crítico yo viví porque fue
Acuérdense que yo iba a la iglesia cuando niño, mi papá se convierte de una forma bien especial, porque yo estaba jugando a los 8 años, yo estaba jugando con un amiguito mío, con los carritos en tierra, y ese muchacho, ese amiguito mío, levantó un bloque y me lo tiró en la cabeza, así. Dios mío. Wow. Tercera vez. ¿Se acuerda que le da que el Señor Así me libró de la mucho nada. de la nada? Así que yo lo miro, sigo jugando, pero a la semana mi papá me está lavando la cabeza y lavándome la cabeza se da cuenta que yo tengo un chichón. Cuando él me pregunta qué es ese chichón, yo le digo, pues el amiguito mío me tiró un bloque en la cabeza. Mi papá me llevó al hospital y mi papá, el doctor cuando me vio, que hizo los estudios, le dice a mi papá, ¿usted cree en Dios? Le dice, mi papá le dijo, ¿por qué? Dijo, porque es el único que tiene a su hijo vivo. No hay forma en que su hijo esté vivo. Porque al la sangre no correr, no partir, la sangre se coaguló en mi cerebro. Si le sacan no sé cuál es el término, Un MRI un MRI a mi cerebro, van a ver que tiene raíces, como raíces en mi cerebro. Y eso era la sangre que tenía. Dice el doctor y dice mi papá que cuando a mí me abrieron la herida para que botara esa sangre, la sangre estaba tan podrida que tuvieron que abrir todas las puertas del hospital en Arecibo, del mal olor que había. Así que usted imagínese. ¿Y usted estaba de bien, pie? nítido, jugando. Más cuando yo veía a todo el mundo corriendo, yo me acuerdo la inocencia de la niñez, tapándose la nariz, yo me echaba a reír. Yo decía, wow, mira eso, riéndose, y yo riendo como un niño al fin. Y esto yo lo cuento porque cuando el Señor tiene propósitos en la vida de uno, no hay diablo que se pueda rebelar contra ese propósito. Él va a querer marcarte, él va a querer hacer 20,000 cosas, pero cada herida que él hace en tu vida es un testimonio más que tú tienes. Así que dentro de pronto este estudio no te va a dar para los testimonios. ¿Por qué? Porque si uno entendiera que cada vez que el enemigo trata de marcar a uno, o cada vez que el enemigo se levanta contra uno, es dándote una herramienta para que personas te escuchen, para que tu testimonio sea un testimonio de un Dios real, vivo, que un Dios que transforma, un Dios que está atento, un Dios que no te va a abandonar. Cuarta vez que el Señor me salva. Estoy jugando con un primito mío y estoy en el río. Yo me acuerdo que mi tío iba a buscar guarapo de caña en la central, así que él buscaba guarapo de caña y él se fue, mi tío nadó al río y se fue para el cañaveral, y yo me quedé con mi primito jugando en la arena. Mi primito me empujó y yo caí en el medio del río y yo no sabía nadar. Así que yo lo único que veo es al borde de mis ojos el agua, así que yo tengo el agua aquí, yo no sé nadar. Y yo lo único que estoy tratando de tocar fondo. El primito mío se da cuenta que no sé nadar, se asusta, trata de estirar la mano, pero me empujó tan duro que no llego. Y yo digo que fue el Señor que yo toqué el fondo y con mis piecitos yo empecé a caminar debajo del agua hasta que salí. Encontré una raíz, me impulsé y salí. Es que cuando Dios tiene propósito, no hay diablo que se... Amén. Que se oponga. En esto mi papá conoce a una muchacha que es mi mamá. Mi madrastra, pero yo le digo que es mi mamá. Yo la lleno de honor. Yo la honro. Porque ella fue la que se hizo cargo de este muchacho que tenía 25,000 problemas y no lo sabía. Así que cuando mi papá se casa con mi madrastra, que es mi mamá, quiero que entiendan que no voy a usar más la palabra madrastra porque no me gusta. Mi mamá es mi mamá. Llegó un periodo donde como yo dije, mi familia por parte de mi mamá era bien cristiana, bien religiosa, donde todo era demonio y diablo. Así que cuando yo me daba coraje, ellos no sabían por qué me daba coraje, yo me desquitaba dándole puño a las paredes.
Así que cuando veían eso, decían, esos son demonios, mira para allá, se está poseído. Y yo empecé a sentir un coraje con Dios. Y empecé a sentir mucha ira con Dios. Voy a dejarlo ahí porque me casé a los 19 años. Tuve con una joven de la iglesia. Nosotros éramos líderes en la iglesia. Y me casé con una joven de la iglesia y ella tenía 16. Me casé porque metimos la espada. No fue nada planificado. Así que ya ustedes están viendo que el trasfondo de todo es como que, rayo, esto es un revolú. Duramos 11 años. Después de esos 11 años, pues vino el divorcio. Yo le fui infiel. Y al ser infiel, pues me hizo experimentar otras cosas. Nunca consumí droga, no me gustaron. Pero sí la trabajé con ella. No le voy a dar gloria a eso tampoco. No quiero hablar mucho de eso para que eso no... después de eso, empiezo a vivir una vida donde me aparté de la iglesia. No quería saber de la iglesia. Algo que esa iglesia falló en un momento es que cuando alguien de tu redil se aparta, lo que tiene que hacer la iglesia es buscar la persona. Amén. Hay gente que no van a la iglesia, la gente sabe que no está yendo a la iglesia, pero no solamente con orar por esa persona. Esa persona muchas veces necesita ver que ellos pertenecían a una iglesia. Sí, Señor. ¿Cuántas personas hay hoy en día apartadas que están orando en la iglesia por ellos, pero nadie va a ir a visitarlos? Pues mira, qué bueno por la oración, pero la gente necesita que los visiten. La gente necesita que le diga, vente, vamos a vernos un refresco, vente, vamos a vernos un café, o dónde tú estás, vamos a almorzar. Porque la persona que se aparta no se aparta porque quiere. Hay muchas situaciones que están llegando a su vida que hizo que se apartara. Así que yo me aparté después de un viaje misionero. Es bien importante que oigan esto. Después de un viaje misionero donde se convirtieron 300 jóvenes. Dios mío. ¿Okay? Y cuando digo después de un viaje misionero es que literalmente fuimos a Costa Rica, evangelizamos, se convirtieron sobre 300 jóvenes y cuando yo llegué a Puerto Rico ya la semana estaba apartado. Dios. ¿Por qué? La iglesia no me apoyó, la iglesia no estuvo, situaciones que viví. Puede ser. Puedo darle la excusa que sea. Acuérdense, le dejé mi testimonio, no he contado nada de mi matrimonio, no he contado nada de la edad de 8 años a los 30, no he dicho nada, porque quiero llegar a donde quiero llegar. En un día estoy en Arena Pierten, lo que uno le dice un party, y yo escucho esa voz que me dice que tú haces aquí, tú no eres de aquí. Y cuando yo abro mis ojos, literalmente que yo estaba lleno de gente, pero yo abrí mis ojos y yo vi eso vacío, y el único que estaba era yo. Y cuando esa voz me habló y me dijo que tú haces aquí, que tú no eres de aquí, yo me fui, porque yo sabía que el Señor me estaba hablando. Cuando yo me fui, que yo llegué a mi apartamento, yo le dije al Señor, ¿qué tú quieres conmigo? ¿Qué es lo que tú quieres conmigo? Porque acuérdense que yo le dije que yo empecé a tener coraje con Dios. Cuando yo le hago ese comentario, yo me acuerdo que ahí empezó a pasar algo raro en mi vida, y es que yo empecé a sentir la necesidad de buscar del Señor. Amén. El que me buscó a mí fue el Señor. Amén. Yo no puedo decir que alguien me ministró. Yo no puedo decir que alguien fue y me puso las manos. Yo puedo decir que el que me buscó a mí fue el Señor. Yo no sé en mi vida cuántas veces el Señor me libró de la muerte. No le puedo decir. Una vez yo entré a un punto de droga a hablar con uno de los que mandaba allí, porque él estaba buscando una persona para matarlo. Y yo entré sin alma, yo entré sin nada. Y yo fui y le dije a esa persona, ¿tú conoces a fulano? Sí, él está conmigo. No quiero que le hagas nada. Y le dije, te voy a dar la espalda y me voy. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Yo no tengo nada encima.
y me fui. Yo cuento eso y la persona que yo le dije eso y la gente que conoce ese ambiente te va a decir, eso es imposible que haya pasado eso, porque tú hubieras matado. Y no lo hizo. Y hoy en día yo me doy cuenta y digo, wow, eso fue el Señor, porque yo fui atrevido. Yo fui atrevido. Y el Señor puso su gracia, su mano sobre mí, para que no me pasara nada. Y cuento eso porque esta es quinta vez que menciono que el Señor cuida mi vida. De todas las veces que el Señor ha cuidado mi vida. Así que cuando vengo a los caminos del Señor, yo me acuerdo que yo voy donde mi mamá. Y yo le digo a mami, quiero congregarme en una iglesia. Mi mamá le gustó la idea. Así que cuando yo le digo para congregarme en una iglesia, ella me menciona la iglesia de Marta Ramírez de Cruz, Vega Alta 1. Así que yo visito esa iglesia. Algo bien interesante que quiero recalcar es que mi papá, cuando conoce a mi madrastra, él empieza la vida ministerial y mi papá es pastor. Ya se retiró, pero mi papá era pastor. Mi hermano es pastor actualmente. Me casé con una pastora. Algo bien interesante es que la esposa que yo tuve anterior es amiga de mi esposa. Y hago ese paréntesis porque son amigas. No es que son conocidas, que son amigas, que ellas hablan más entre ellas que ellas conmigo. Pero también es pastora. Wow. Porque el Señor nos hizo un llamado a nosotros cuando éramos pareja al pastorado. Así que ella es pastora, yo me casé con una pastora también. Y mi hija tiene llamado pastoral. Y tengo un hijo que tiene llamado pastoral también. Así que ya entiende por qué el enemigo estaba tan furioso conmigo desde la niñez. Ahora, ¿cómo yo llegué a la pornografía? La gente piensa que llegar a la pornografía es tú levantarte esta mañana y tengo ganas de ver una película porno y la puse y ya. No, eso no es así. Las personas que han vivido y han estado atados a la pornografía tienen un trasfondo. Por eso yo quise hablarle, aunque fuera así como uno dice vuelo de pájaro, de mi testimonio para que entiendan por qué la pornografía me marcó. ¿Ves? Me marcó. Cuando llego a la iglesia Marta Ramírez de Cruz, que yo estoy buscando un oasis, un sitio, yo no me acuerdo realmente de cómo predicó la pastora. No sé qué tema utilizó la pastora. Lo único que yo le voy a decir es, yo me acuerdo del abrazo que me dio la Ujiel cuando yo llegué. Qué lindo. Muchas veces nosotros pensamos que lo que ministra es una alabanza, es como yo dirijo, es como predica el pastor, o el evangelista, o el profeta, o el nombre que le quieran poner. Y nosotros muchas veces, y lo digo con todo respeto, menospreciamos el trabajo de un ujier o del que barre. Y yo me acuerdo del abrazo del ujier. Del abrazo del ujier, que en un momento dado yo le dije al Señor, yo no me voy a ir más a esa iglesia, porque en esa iglesia es muy grande. Ahí no me van a conocer, ahí nadie va a saber quién yo soy. Y el Señor me ministró y me dijo, ¿cómo tú te sentiste cuando la ujier te abrazó? Y yo empecé a llorar. Y yo le doy gracias a Dios por Anita, que fue la ujier que me abrazó. Porque me hizo sentir amado. Al punto que hoy en día yo me acuerdo de ese abrazo y me salen las lágrimas. Si me preguntan, vuelvo y les repito, ¿qué predicó la pastora? No sé. No me acuerdo, pero de ese abrazo sí. Así que yo empiezo mi vida ministerial. Mi esposa me dice, que está aquí presente, mi esposa dice que yo era un peleón en la iglesia porque siempre buscaba a quién llevarle la contraria. Si no tenía contraria, yo se la llevaba. Y ahí yo me hago amigo, simplemente éramos amigos. Ella fue una amiga para mí como muchas personas.
Y yo conozco a María del Mar Pérez, que hoy por hoy es mi esposa. Y el Señor nos unió. Yo digo que el Señor nos unió porque Amén. literalmente fue el Señor que nos unió. Amén. Ese es otro testimonio. Nos casamos. Y cuando nos casamos, a la semana de nosotros estar casados, ella me encuentra por la noche viendo pornografía. Cuando ella se levanta por la madrugada, que me ve viendo pornografía, ella cayó en una crisis. Y yo le decía a ella que esto no es nada. Que esto, si yo le estaba haciendo daño a alguien, era a mí, no era a ella. Sin darme cuenta que yo estaba ofendiéndola a ella, denigrándola a ella como persona, como mujer. Haciéndole entender que lo que yo tengo aquí era mejor que lo que ella me podía ofrecer. Aunque eso no era lo que yo estaba haciendo, pero eso era lo que ella sentía. Y yo quiero hablar un poco de la pornografía. Porque la pornografía es algo que hoy en día la gente lo da tan superficial. La gente Normal. lo da tan normal, como algo tan, pues, si salió ahí, pues ahí está. Pero la pornografía no llegó, no es algo que simplemente es algo, ¿cómo lo puedo explicar? Que llega de ahora para ahora. De ahora para ahora y se va con una oración. No, la pornografía es de un árbol, es una rama. Eso no es ni la raíz ni el tronco, eso es una rama. Así que imagínense, tengan esa visión de un árbol, de una rama, y eso es la pornografía. Vámonos a una pausa, porque esto está bien interesante. Y regresamos en nuestra segunda parte para terminar hablando de la pornografía y para orar, Pastor. ¿Qué le parece? Seguro que sí. Nos vemos dentro de un ratito.